¿Qué tal, mis hermanos? Les saludo nuevamente, dando gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir con ustedes otra vez el estudio bíblico de Jueces para ti. Ya estamos finalizando, ya estamos terminando este libro de la palabra del Señor y sin duda que hemos recorrido un largo camino. Así que para continuar, quiero invitarle a que podamos orar al Señor para que Él sea guiándonos en el entendimiento de su palabra y también de este estudio. Oremos. Amado Señor, Padre Celestial, te damos gracias, bendito Señor, en esta hora de la tarde o de cualquier hora del día en la que estemos escuchando este video, Señor, porque tú has permitido este tiempo para que podamos conocer de tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea guiándonos, sea ayudándonos a comprender, Señor, tus escrituras y también a que podamos ser llenos de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos podido estar viendo. La semana pasada nuestro hermano Jorge González nos estuvo compartiendo acerca de la historia del levita y su concubina, de todas estas atrocidades, esta violación que sufrió la concubina del levita y luego el haber sido descuartizada por el propio levita en señal de que él no había sido responsable derechamente de lo que le había ocurrido, sino que quería mostrar al resto del pueblo de Israel lo que habían hecho con la mujer. Obviamente, quitándose culpa de manera injustificada, ¿cierto? Sabemos que había mucha responsabilidad de parte de él en todo lo que le había ocurrido a esta mujer, aparte de su frialdad y su crueldad como hombre. Y bueno, el capítulo 20 continúa con esta historia, con las consecuencias de lo que pasa luego de que este hombre, como decíamos, horriblemente destrozara a la mujer, la descuartizara en 12 partes y la repartiera a los pueblos de Israel para que estos conocieran lo que había sucedido. Y vamos a hacer un resumen de lo que vamos a ver hoy día. Hoy vamos a estudiar el capítulo 20 de Jueces, el capítulo 20 completo, ¿ya? Que comprende del versículo 1 hasta el 48, para que ustedes puedan leerlo. Yo estuvimos leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Si usted tiene otra versión, no se preocupe, también puede leerla. Lo importante sí es que lo haga porque va a ir comprendiendo quizás y va a poder prestar detalles a mayores especificaciones. Yo ahora voy a hacerles un breve resumen. Bueno, los israelitas luego de haber recibido estas partes de la mujer, cada trozo del cuerpo de esta mujer, se reunieron en un lugar llamado Mizpa y fueron y se congregaron 400.000 hombres con espadas, dice la palabra, y bueno, enviaron un mensaje a la tribu de Benjamín, que era la tribu donde, donde eran los hombres que cometieron esta violación a la mujer concubina. Y el mensaje era el siguiente, lo voy a leer más o menos textual a lo que sale la palabra: entréganos a los perversos de Gibeá, que era el lugar donde violaron a la concubina. Para matarlos, tenemos que quitar el mal de Israel. La respuesta de parte de los de la tribu de Benjamín y de la ciudad de Gibeá fue negativa. Se negaron a hacerlo, todo lo contrario. Ellos decidieron ir a luchar contra estos 400.000 hombres israelitas. Fueron con 26.000 hombres. Bueno, la guerra se concretó y hubieron 3 batallas, o la historia nos narra 3 batallas, en donde las 2 primeras
Salen victoriosos los de la tribu de Benjamín en la primera batalla, matando a 22.000 israelitas. Y en la segunda batalla, nuevamente la tribu de Benjamín derrota a los israelitas y mata a 18.000 hombres. Y finalmente, perdón, en la tercera batalla, los israelitas vencen y ganan esta guerra civil, si podemos llamarla, matando a 25.100 hombres, como narra la palabra del Señor. Así que todo lo que vamos a analizar, todo lo que vamos a estudiar, se basa en esta historia que acabamos de contar de manera muy resumida, ¿ya? Y vamos a ir adentrándonos en algunos aspectos importantes que destaca Timothy Keller. Bueno, el primer capítulo o la primera parte de este estudio tiene como título Mi pueblo, mi Dios. Y vamos a explicar ahora de qué se trata esto. Vamos a ver en la palabra que el pueblo, si nos fijamos, estaba muy dividido. Como decíamos en los estudios anteriores, no había rey y cada uno hacía lo que le parecía que fuera más conveniente. No había una guía espiritualmente ni tampoco para el pueblo como pueblo mismo. Entonces ahora ocurre algo muy particular. En base a todo esto que ocurrió, el pueblo de Israel se reúne contra la tribu de Benjamín y están todos unidos, todos juntos van a batallar contra la tribu de Benjamín. Y vamos a apreciar esto en los versículos 21, donde dice lo siguiente: todos los israelitas salieron como un solo hombre. Y el versículo 8 dice: entonces todos los que estaban allí se levantaron al mismo tiempo y dijeron: ninguno de nosotros volverá a tienda o a su casa con la intención de ir a pelear. Y en el versículo 11 también dice: todos los hombres de Israel se reunieron en la ciudad de Gibeá y estuvieron de acuerdo con lo que tenían que hacer. Un pueblo que estaba unido, cosa que no habíamos estado viendo. De hecho, en la relación con el último juez que pudimos estudiar, que fue Sansón, vimos que Sansón era un hombre que era un llanero solitario, que él iba y contraatacaba solo, ¿cierto? Arremetía solo contra sus enemigos, pero a diferencia de este último juez, el pueblo de Israel fue unido a batallar contra la tribu de Benjamín, que por demás también era parte del pueblo de Dios que había ingresado a las tierras cananeas. Eso es un aspecto que destaca a Timothy Keller, entonces, el hecho de la unidad que podíamos ver muy particularmente por sobre otras circunstancias en el libro de los jueces. Ahora, hay otro aspecto que tenemos que analizar, y es que, como decíamos en el resumen, los jueces, la tribu de Israel eh, le pidió a la tribu de Benjamín simplemente, antes de que pelearan, antes de que fueran a la guerra, al choque ahí de estas legiones, eh, que le entreguen a los violadores, que le entreguen a los que hicieron estas masacres y estas maldades para hacer, entre comillas, justicia y quizás evitar toda una guerra. Sin embargo, la tribu de Benjamín se niega, decide no hacerlo, decide que no es conveniente. Ahora, ¿por qué no es conveniente? Quizás la nación de Benjamín se sentía más grande por sobre las otras naciones, como para entregar a sus hombres. ¿No era quizás lo más lógico haberlos entregado, pensando en que el haber violado tan macabramente a esta concubina estaba fuera de todos los estándares de moralidad dentro del pueblo? ¿No era lógico entregarlos para hacer una debida justicia? Eh,
parece que la tribu de Benjamín no pensó ni analizó en ninguna de estas cosas, sino que dijo, no, ellos quieren guerra, ellos tienen hombres, nosotros también, y nuestra nación, nuestro país, nuestra sangre, nuestros lazos, eh, la familia, eh, está por sobre estos estándares morales y no importa si yo estoy mal, no importa si estoy equivocado. Así que decidimos pelear de igual manera. Todo esto que estamos describiendo es entonces signo de que este pueblo, el pueblo de la tribu de Benjamín, estaba haciendo de la propia tribu de su propio pueblo un dios. Estaba poniendo todos estos aspectos que mencionamos por sobre la moralidad, por sobre la lógica del actuar de las cosas, por sobre el razonamiento. Em, y esto quizás puede parecer un poco extraño, pero en realidad no es tan extraño. Podemos visualizarlo fácilmente en muchos momentos de la historia de la humanidad, aún en los más prontos que hemos vivido, en donde los hombres están dispuestos a morir por un sentido de nación, aún sabiendo que pueden estar completamente equivocados. Y quizás en alguna menor escala en nuestra vida las ideologías políticas o las ideas de país, de nación, pueden estar aún por sobre nuestra vida como cristianos, como creyentes, y eso es peligroso. Nuestra primera misión, quizás contextualizando también con lo que estamos viviendo hoy día, nuestra primera misión en este país, en Chile, por ejemplo, como cristianos, como hijos del Señor, es predicar el Evangelio de salvación a quienes aún no lo han recibido. Pero tenemos que tener cuidado y prender las alarmas de nuestro corazón si quizás ese no está siendo nuestro primer objetivo, si quizás estamos poniendo la patria, la nación, las ideas, la moral, la política, por sobre otras cosas. Em, Eso respecto a este punto. Bueno, vemos que entonces se empieza a generar esta guerra civil en donde, peor aún, no hay tampoco un lado bueno. Quizás hemos estado tratando muy mal a la tribu de Benjamín, pero la verdad que la tribu de Israel no tiene fundamentos muy sólidos, ni están cerca de ser nobles ante los hombres para poder generar esta guerra, porque no podemos dejar de lado la crueldad del levita, el haber descuartizado, partido en 12 partes a su concubina y haberla entregado simplemente. Así que tenemos por un lado una inmoralidad sexual extrema y tenemos una crueldad extrema batallando, y ambos pueblos del Señor. Bueno, el otro punto que Timothy Keller destaca en esta parte del libro de Jueces tiene que ver con la masacre que se vive, con el nivel de venganza que podemos percibir. Y en ese sentido, primero vamos a poder analizar acerca de la primera batalla. ¿Qué es lo que sucede antes de esta primera batalla? Vamos a leer para eso el versículo 18, que dice así: Todos se prepararon y se fueron a Betel. Allí le pidieron a Dios que les mostrara cuál tribu de Israel debería atacar primero a la tribu de Benjamín. El Señor les dijo que los de Judá serían los primeros. Los de Judá. O sea, la tribu de Judá, Dios mostró y ordenó que la tribu de Judá fuera a atacar primeramente a la tribu de Benjamín. No sé si esto les parece conocido, no sé si se pueden acordar, espero que sí. Si no, vamos a recordarlo de igual manera. Pero esta historia es muy similar a la que podemos ver en el primer capítulo de Jueces.
En el primer capítulo de Jueces vamos a ver esto. Capítulo 1, versículos 1 y 2. Los israelitas preguntaron al Señor: ¿cuál de las tribus debe subir a pelear primero contra los cananeos? Esta vez fue contra los cananeos, en la primera vez. Y el Señor contestó: la tribu de Judá debe pelear primero. Nuevamente la tribu de Judá. Pero vamos a encontrar unas ciertas diferencias. El mismo pueblo es ordenado a pelear primero, ¿cierto? Pero los contrincantes son distintos, ¿cierto? El primer contrincante de la tribu de Judá es los cananeos. El segundo contrincante esta vez es la tribu de Israel, una tribu hermana. Otra diferencia que vamos a encontrar aquí tiene que ver con el resultado. La primera vez fue una victoria para la tribu de Judá, pero una victoria que fue asistida por un pueblo hermano. Si recordamos también el capítulo 1, vamos a encontrar que hubo un pueblo hermano. Quiero ser más preciso, vamos a buscarlo rápidamente. Así dice el versículo 3 del capítulo 1. Entonces los de la tribu de Judá le dijeron a los hermanos de la tribu de Simeón: Dios prometió darnos este territorio. Vengan a ayudarnos y nosotros también les ayudaremos a ustedes cuando les toque conquistar la tierra. O sea que la tribu de Simeón les ayudó. Cuando la instrucción fue clara, fue solo la instrucción a que la tribu de Judá fueran. En ese sentido, la tribu de Judá no confió en el Señor en ese momento, en ese entonces. La victoria la consiguieron, pero no fue como Dios quería que fuese. Nuevamente el Señor manda a la tribu de Judá ante Benjamín, pero el resultado es muy distinto. Dice la palabra que salieron temprano en la mañana, se levantaron de los campamentos, se alistaron a pelear ante el ejército de Benjamín y fueron duramente derrotados. Murieron 22.000 hombres de la tribu de Judá. Los hombres de Israel se volvieron a sus campamentos y lloraron y se lamentaron por esta derrota. Ahora, ¿a qué queremos llegar con este análisis? Es que esta vez, como decíamos, no son los cananeos, sino que es el propio pueblo. Y Dios está en su providencia permitiendo que los propios pueblos batallen entre sí y vean consecuencias muy tristes, muy terribles a causa de la desobediencia. Fueron una segunda vez a batallar. Los judíos lamentándose, el pueblo de Israel lamentándose por esta derrota, y Dios les confirma que deben ir. No hay otra alternativa, hay que ir, y nuevamente caen derrotados ante la tribu de Benjamín. Ya luego de esta segunda derrota, el pueblo de Israel estaba abatido, estaba muy mal. Y particularmente en esta Dios los manda, pero los manda en condiciones muy distintas a las primeras. Y es que en las primeras instancias, cuando fue la tribu de Judá, el pueblo se acercó al Señor, pero se acercó con una actitud preguntando primero: ¿quién debe ir a pelear? No preguntando quizás: ¿será sabio ir a pelear? ¿Debemos ir a pelear? Señor, ¿es tu voluntad que vamos a pelear? De frente, ¿quién va a pelear? Dios, dinos, ¿quién va a pelear? ¿Cierto? Con valentía, con entusiasmo, ¿cierto? La segunda vez ya, chuta, salieron derrotados, salieron humillados y fueron al Señor y se lamentaron y el Señor dijo: vayan de nuevo, tienen que pelear de nuevo. Y nuevamente, pero en esta tercera oportunidad hay cosas diferentes. Antes de ir, ayunan. La palabra dice que ayunan, que no comen.
ayunan ante el Señor, lloran ante el Señor, ofrecen sacrificio ante el Señor, buscan ser guiados por el sumo sacerdote para saber si realmente deben ir a pelear o no. Así es como Dios hubiese querido, quería que ellos vivieran, con esta actitud de humillación, con esta actitud de buscarle en humildad, de reconocer que en realidad la victoria no estaba en ellos, no dependía de nadie más que de Dios. Solo en estas condiciones, Dios les dice que vayan nuevamente una tercera vez y que Él les va a dar la victoria. Y así fue. Dios les entrega la victoria y derrotan a la tribu de Benjamín. Ahora, ¿qué pasa con la tribu de Benjamín? Las primeras dos batallas, ellos, el texto nos narra y nos cuenta que ellos eran un ejército muy preparado, muy capacitado. Eran en menor cantidad, pero tenían hombres muy preparados para la guerra. Y esa era su fortaleza, ahí estaba su confianza. Cuando fueron a una tercera oportunidad, fueron atrapados, fueron... eh, ¿cómo se dice? En términos de guerra, les hicieron una especie de, de redada, de encerrona, el pueblo de Israel a la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín creía haber tenido la victoria, que iba a alcanzar nuevamente la victoria, pero cayeron en la trampa, en la estrategia que tenía el pueblo de Israel, y esta estrategia fue dada por el Señor para la victoria. Así que ahí tenemos nuevamente otro punto muy importante acerca de esto. Primero, como decíamos, una guerra en donde se estaban enfrentando los pueblos, ¿cierto? Donde había un fratricidio, una matanza masiva entre hermanos, en calidad de hijos del Señor, de pueblo del Señor. Luego, en los aspectos importantes a considerar dentro de la victoria que consiguió el pueblo de Israel, una forma de vida que habían dejado hace mucho tiempo de vivir, de experimentar, de humillación, de humildad. Y bueno, por último, vemos que lamentablemente no, las cosas no son tan maravillosas, están lejos de ser maravillosas, de hecho, porque el texto nos narra cosas horribles. El pueblo de Israel dentro de esta trampa mata a casi todo el pueblo, dejando alrededor de 900 hombres vivos y, y arrasa con la tierra, con el pueblo de Gibeá, que es el pueblo donde está la tribu de Benjamín. Y cuando digo arrasa es que matan a hombres, a mujeres, a niños, a todos los animales, destruyen y queman completamente la ciudad de Gibeá. ¿Qué es esto? ¿Esto es justicia? No, no puede ser justicia. Esto es venganza, esto es acto de rencor, esto es un genocidio claro. Ahora, el acto genocida que hay aquí tiene detrás estas dos cosas que decíamos, la venganza y el rencor. Tristemente, ahora tenemos que ser claros, ¿quién comete el genocidio? Aquí es donde tenemos que ser fuertes también y firmes como cristianos, porque no es Dios el que está cometiendo un genocidio. Es el pecado del hombre que está cometiendo el genocidio, el quien no está comprendiendo cómo Dios quiere que sean las cosas en su vida. Ahora, ¿qué sería lo que se opone a la venganza? ¿Qué es lo que sería lo que se opone al rencor? El perdón, el amor, por supuesto, pero en el amor hay perdón. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer Timothy Keller? Él trata de aterrizar esta idea y que tenemos que ser muy claros que es muy difícil aterrizarla a nuestra vida, porque estamos hablando de un genocidio, estamos hablando de destruir a ciegas algo, pero sin duda que detrás de un genocidio, de actos atroces como esto, hay sentimientos de rencor, de odio. ¿Nosotros acaso estamos lejos de experimentar algo como el rencor?
algo como el odio, algo como el no perdonar. La verdad es que no. Quizás las consecuencias son extremadamente distintas, ¿cierto? Porque tenemos aquí unas consecuencias terribles, el genocidio. Pero en nuestra vida, por aquí en nuestra mente, pasan esas ideas. En nuestro corazón incluso muchas veces puede pasar el rencor. Pero tenemos que ser claros y enfáticos en algo. Es que nosotros, como cristianos, como hijos del Señor, no podemos permitir que estas ideas se alojen en nuestra vida, se alberguen en nuestro corazón, porque si se albergan en nuestro corazón, entonces pueden ocurrir cosas terribles, consecuencias terribles. El odio, el rencor nos lleva a sacar a colación las ofensas que generamos y que se nos han generado. A guardar y vivir con malos pensamientos. Y como decíamos, no podemos evitar pensarlos muchas veces. Cuando alguien nos hiere, cuando nos hace algo, cuando se nos hiere en el corazón, en la mente, en nuestros sentimientos, quizás podemos pensarlos, pueden pasar, pero no podemos alojarlos, no podemos guardarlos en nuestra vida. Ahora, eso es evitar el rencor, ¿cierto? Es a través del perdón, y eso es el perdón. Pero, ¿cómo generamos perdón? ¿Cómo se ejecuta el perdón en nuestra vida? ¿Cómo el perdón llega a nuestra vida? Porque una cosa es saberlo, ¿cierto? Una cosa es hablarlo como lo estamos hablando ahora. Pero, ¿cómo lo hacemos? La palabra del Señor nos ayuda en gran manera. Y Cristo nos muestra la mejor manera de perdonar y la mejor forma de perdonar. Y podemos ir a reflexionar en su palabra en el Nuevo Testamento, en Mateo 18, 21 al 35. En Mateo 18 vamos a ver esta historia que Jesús habla y le cuenta particularmente quizás a Pedro, en un diálogo con Pedro, cuando Pedro le pregunta: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si no deja de hacerme mal? ¿Debe ser perdonarlo 70 veces? Y Jesús le dice: no. Debo perdonarlo 7 veces. Y Jesús dice: no, no solo 7 veces, sino que debes perdonarlo hasta 70 veces 7. Y luego Jesús magistralmente le enseña algo maravilloso y le cuenta esta historia acerca de el reino de Dios, cómo es el reino de Dios, compara el reino de Dios con el rey, con un rey que perdona a uno de sus siervos que le debía millones de monedas de plata y lo condena. Lo condena a pagar vendiendo su vida, la vida de su familia, de su esposa, de sus hijos y de todo lo que tiene. Y ni aún con eso podía pagar. Y este siervo le pide misericordia al rey. Y el rey decide perdonarlo. Y le condona su deuda y lo deja libre. Sin embargo, este mismo siervo tenía otro hombre, un compañero, que también le debía a él y le debía una cantidad mucho menor. Dice que eran 100 monedas de plata. Pero este siervo que fue perdonado por el rey decide no perdonar a su compañero y hace que sufra el castigo y la pena por la deuda que tenía con él. Cuando el rey se entera de eso, entonces el rey castiga grandemente al hombre que no perdonó, recordándole lo que él había hecho por él. Y así es Dios con nosotros. Es una clara imagen del reino de Dios. Tenemos una deuda insaldable de pecado. Tenemos una deuda que es incontable, ¿cierto? Y que Dios ha cubierto y apagado mediante la sangre derramada de Cristo en la cruz. Ya esa es nuestra máxima imagen para que podamos perdonar a cualquier hombre. Cuando no podamos perdonar, cuando no entremos en razón, vamos a la palabra del Señor y vamos a encontrar esto. Es que Dios nos perdonó de algo que es incalculable.
Por ende, nosotros no podríamos, no estamos en condiciones de no perdonar a otro hombre. Tenemos que hacerlo. Así que esa es la palabra que el Señor dispone para nosotros también, para que nosotros podamos perdonar. Ahora, volvamos a jueces. ¿Cómo relacionamos esto con jueces? Este perdón. No hay relación. Lamentablemente, hermanos, no hay nada de esto. Ni en el pueblo de Israel, que estaba tan unido en este momento, ni en la tribu de Benjamín. No había un ápice de sentimiento de perdón, de sentimiento de dejar el rencor a un lado, dejar el orgullo. Porque como decíamos en los capítulos anteriores, cada uno hacía lo que le parecía bien. Así termina entonces, hermanos, el capítulo de hoy. No vamos a dejar preguntas, no hay preguntas para el día de hoy, así que vamos a dejarlas para la parte 3, que la va a continuar nuestro hermano Sebastián Ramírez. Así que eso, mis hermanos, es un estudio complicado, difícil. Personalmente me costó mucho poder comprender, porque palabras como el genocidio, conceptos como el asesinato, la venganza, ¿cierto? Y aún Dios permitiendo quizás muchas de estas cosas, no es algo fácil de analizar. Y oremos al Señor, les invito a que ustedes puedan estar orando al Señor, porque sin duda que es un libro muy difícil, y que el Señor nos ayude a comprender y a rescatar las cosas importantes que Jueces nos muestra. Quizás nos está mostrando de alguna manera lo lejano que estaba el pueblo de Dios mismo, ¿cierto? Lo inmerecido que es de ser escogido por el Señor y lo misericordioso que es Dios. Pero también nos está mostrando una cantidad enorme de lo que es la justicia de Dios, ¿cierto? Una magnitud enorme de lo que es la justicia de Dios, de que Él nos deja pasar por alto la maldad y el pecado de los hombres. Mis hermanos, que Dios les bendiga, les mando un gran abrazo y les invito, como les digo, a la próxima reunión, al próximo conversatorio y al tercer capítulo y último, que va a ser expuesto por nuestro hermano y presbítero Sebastián Ramírez. Un fuerte abrazo a todos.